Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Fronteras y Leyes. Somos estudiantes de Derecho de cuarto año en la Universidad Católica y estamos llevando a cabo este proyecto en el marco del curso de Clínica Jurídica. Mi nombre es Constanza, tengo 21 años y junto a mis compañeras voy a conducir este espacio. Le doy espacio a mis compañeras para que se presenten. Gracias, Connie. Soy Julieta, tengo 22 años y además de ser una de las conductoras, también soy la editora del podcast. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, yo soy Isabela, tengo 21 años y estaré con ustedes como parte del equipo de conducción. Bueno, y tampoco nos podemos olvidar de que en este equipo somos 4 integrantes. Además de nosotras, contamos con el apoyo de nuestro productor general, Juan Vinaja, quien es el encargado de que todo esto funcione desde atrás. Buenas, ¿cómo están? Vamos a meterle. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que afecta a millones de personas, que es el fenómeno de la migración. Empezaremos explicando qué implica este fenómeno, qué derechos suelen verse vulnerados y las causas que llevan a estas personas a abandonar sus países, y también contaremos con un invitado especial, un gran invitado que compartirá su experiencia migratoria. Exacto, como bien decía Connie, queremos visibilizar las situaciones de las personas migrantes y reflexionar sobre sus derechos, que es el eje central de este episodio y de los demás capítulos que vendrán. Bueno, en esta línea, para comenzar, estaría bueno saber qué entendemos por una persona migrante. Una persona migrante, en mi opinión, es alguien que deja su lugar de origen, sus costumbres, su cultura, con la esperanza de construir un futuro mejor. Migrar no solo implica el cambio de país, sino también es un viaje personal lleno de aventuras y de desafíos. Es cierto, Isa, eso que decís, es un proceso muy profundo y lleno de expectativas, aunque también de incertidumbres, porque nadie abandona su hogar, su gente y su país sin una razón o una chispa de esperanza. Estoy de acuerdo, chicas, pero también es importante mencionar que no todas las personas que migran de sus países son por situaciones de vulnerabilidad o de derechos, sino que también hay personas que se van por estudiar, para explorar nuevas oportunidades o simplemente para cambiar de vida. Pero tenemos que tener en cuenta que la migración es un fenómeno con muchas aristas y en algunos casos lamentablemente implican la violación de derechos humanos, como vamos a centrar este podcast en este tema. Si bien esto es correcto, como dice Connie, los derechos humanos son aquellos derechos básicos e inalienables que todos poseemos por el hecho de ser personas. Incluye, como, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad, entre muchos otros. Cuando hablamos de vulneraciones, nos referimos a esas situaciones en específicos de que estos derechos no son garantizados. Especialmente las personas migrantes suelen verse vulnerados tanto en sus países de orígenes como en los que los reciben. Y qué es cierto eso que dice Isabela, porque estamos acostumbrados a escuchar y visualizar noticias donde se pone el foco en la vulneración de derechos desde otro país, ¿no? Escuchamos noticias desde Venezuela, de Cuba o de África, pero no ponemos el foco en Uruguay, en nuestro país, en qué está pasando con esas personas que llegan a Uruguay con esperanza y expectativa de tener un mejor nivel de vida acá. Exacto, porque migrar además no significa solamente salir de un país, es ese proceso que continúa en el país de destino, donde surgen nuevos desafíos y lamentablemente también acá se vulneran derechos fundamentales, porque al llegar muchas personas migrantes experimentan discriminación que afecta su derecho a la igualdad, dificultades para acceder a un trabajo digno y a veces también se crean servicios que acompañan a estos migrantes para que puedan superar estas dificultades. Sí, tal cual, Juli. O sea, migrar no es solo dejar atrás la cultura y las costumbres del lugar de origen, como venías diciendo vos, sino también es una transición que desafía los derechos y la dignidad de las personas en un entorno desconocido. Y nadie mejor que nuestro invitado, Carlos Bracho, para explicarlo, ya que Carlos vivió en carne propia un proceso de migración cuando tuvo que venirse desde Venezuela. Bueno, ya estamos con nuestro invitado acá. Bienvenidos, Carlos, contanos cómo estás y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este primer capítulo. Yo estoy muy bien y les agradezco a ustedes la invitación y poder acompañarles en este primer capítulo. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar con algunas de las preguntas que tenemos. Queríamos preguntarte primero para vos, ¿qué implica ser un migrante? Bueno, para mí implica en algún punto perder cierta identidad y arraigar otra. Creo que es importante perder cierta parte de tu cultura y arraigar otra y conocer también. Creo que si lo ponemos todo desde el punto de vista trágico es un poco más complicado, pero yo prefiero ponerlo como que un migrante es una persona que tiene la libertad de poder conocer otras culturas, de poder adentrarse en otro mundo con una carga un poco pesada. Sí, ¿no? Y como que esas personas van tomando un poquito de cada cultura o siempre es
fiel a esa primera cultura del país de origen. Sí, la verdad hay dos tipos de migrantes, al menos desde mi punto de vista. Uno que nunca adopta esa cultura nueva en la que está, y eso trae muchos problemas, la verdad, porque no te permite avanzar. Y hay otro, bueno, podría decir que hay tres. Hay otro que en algún punto adopta también esa cultura, pero sigue preservando ciertas tradiciones, ¿no? Y tratando de mezclar un poco las dos. Y hay un tercero, que es un fenómeno que últimamente está pasando mucho, que como que rechaza su cultura de nacimiento natal y se mete en esa nueva cultura de lleno, al 100%. Creo que el mejor es el que está en el medio, que tiene parte de las dos, ¿no? Claro, sí. En esta línea, ¿cuáles fueron los derechos o motivos fundamentales que hicieron que tú abandones tu país? Bueno, básicamente la ausencia de garantías, la ausencia de derechos humanos en mi país fue lo que hizo que lo abandonara. La persecución constante por ser un profesional, por hacer política y por extrañamente dar clases en una universidad católica. Eso hizo que me persiguieran y que me viniese a un país donde las garantías sí se cumplieran y sí se preservaran y sí cuidaran tus derechos. Y más allá de la situación particular que, bueno, conocemos que está viviendo Venezuela, ¿cuáles crees vos que son los derechos o los patrones que más se repiten independientemente del país, aquellos derechos vulnerados que se repiten? Que se repiten en distintos países. En distintos países, sí. Es un poco extraño. Creo que la verdad, si le soy muy honesto, Uruguay es un caso un poco atípico. Es atípico porque en Uruguay, si eres una persona que está preparada con sus documentos, vas a obtener una legalidad bastante rápida, mientras que en otros países puedes tardar meses o años. Entonces, en los otros países sí se repite mucho eso de esa identidad tardía, ¿no? De esa legalidad tardía, la xenofobia que está muy fuerte, al menos hacia el tema de los venezolanos. En muchos países creen que los venezolanos llegan es a quitar puestos de trabajo, y la realidad es que, lamentándolo mucho, si estamos más capacitados, ¿qué podemos hacer? El venezolano por excelencia, la mayoría tiene carrera universitaria, posgrado, máster, varios idiomas. Entonces el que tiene la oportunidad de salir del país, que es bastante costoso, llega por lo general preparado. Entonces creo que el tema es papeles, xenofobia, pero vuelvo y repito, no meto en ese bloque a Uruguay, no porque estemos en Uruguay, sino porque realmente es muy atípico. El tema de la legalidad para el país es fundamental. Es decir, si aquí tú no eres legal, tú te tienes que ir de este país. Duda. Entonces, creo que eso es importante destacarlo. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, que un poco ya lo venías contando, ¿cómo fue tu llegada a Uruguay y por qué Uruguay? Sí, bueno, mi llegada a Uruguay fue bastante rápida, extraña, por las circunstancias en las que tuve que salir, que fueron bastante rápidas y un poco quizás violentas por el tema de la persecución en mi país. Sin embargo, desde el día 1, desde que pasamos por el aeropuerto de migración, el recibimiento y el trato fue impecable, como dicen acá, fue muy bueno. La realidad es que nosotros veníamos ya preparados con el tema de nuestros papeles, por el tema de nuestros papeles apostillados, todo lo que se exigía. ¿Era algo que lo veían venir? No lo voy a venir, pero en Venezuela por lo general siempre tienes ya eso listo por si pasa algo. Claro, Es sí. la realidad. Exacto. Entonces justamente nos tocó ese por si pasa algo, entonces ya lo teníamos, tanto que solo salimos con nuestros pasaportes, papeles y la ropa que teníamos puesta. Entonces llegamos acá, al día siguiente ya empezamos a hacer los trámites de manera inmediata. Y si hay una realidad que, al ser un caso especial por el cargo que yo desempeñaba en mi país, el Estado como que tuvo más celeridad con respecto a las funciones. Esa es una realidad. Pero lo cierto es que si no, igual el Estado te muestra como que, o te da todas las herramientas legales suficientes para que tú, apenas ingreses, puedas estar legal, porque es que si no, te conviertes en una carga y en un problema para el Sin Estado. duda. Bien, ¿y cómo es la vida de un migrante una vez instalado ya en el país receptor? Es una vida bastante complicada, es una vida bastante costosa, es una vida en la que, si les soy honesto, a mí no me ha costado adaptarme a la cultura, más bien al contrario, es una cultura que me gusta mucho. Bueno, por eso también la decisión de estar acá, porque si bien es cierto, llegamos como que de repente tuvimos varios días para decidir, ¿no? Si acá, si Europa, si otro país, y decidimos acá. La cultura me encanta, pero es muy complicado el tema, por ejemplo,
de conseguir trabajo de manera legal, que no sea algo en negro, como dicen. Eso es muy, muy, muy excesivamente complicado. Hay ciertas personas que te reciben bien, otras que no te reciben tan bien, y esa es una realidad. Te toca hacer el doble del esfuerzo, ¿sí? Incluso a veces hasta el triple del esfuerzo para que la gente entienda que tú vienes a aportar, porque esa es otra. Exacto. No es nada más tu nombre, o sea, no es nada más Carlos Bracho, sino que pasas a representar un país y una cultura donde hay otras personas de ese país y esa cultura que a lo mejor están acá y han hecho las cosas mal. ¿Tú hoy en día estás trabajando? Yo no estoy trabajando, yo sigo llevando las comunicaciones políticas de la oposición de mi país, pero acá en Uruguay no estoy trabajando. Entonces, esa es una de las partes, ¿no? Evidentemente, los procesos son distintos. Acá Sin como duda. que ya tuve varias entrevistas donde he entrado en varios procesos, pero están ahí. O sea, no sé qué pasó con eso, no sé si quedé, si no quedé o cómo avanza. Es un poco lo que veníamos hablando, de que muchas veces la vulneración de derechos se pone desde Venezuela o de Cuba o de esos países y se deja un poco de lado qué está pasando en Uruguay, porque también hay una limitación al derecho de trabajo a personas migrantes, Así es. una vulneración del derecho a igualdad, también discriminación. Sí. Entonces, Nosotros hablábamos un poco antes que capaz el proceso de migración a veces lo tomamos como, bueno, salir de un país y implica todo, salir, llegar y adaptarse acá, Sí. inclusive, que creo que me quedé un poquito para atrás, pero por lo que vos contabas antes, como la parte de sociabilizar se vuelve un poco también difícil como para el resto de los prejuicios que pueda tener el resto. Sin duda alguna, aparte que es un poco extraño porque también depende de cada persona, ¿sí? Hay personas que he conocido acá y me permito decirlo que ya llevan 8 años en Uruguay fácil y todavía no están adaptados. Yo llevo 3 meses y la verdad conozco muchísimo más que personas que llevan años acá. Yo me siento bien, me siento tranquilo y me siento como en casa. Entonces creo que depende también de la mentalidad de cada la uno. persona. Sí. sin ¿Hace duda. cuánto tiempo que estás tú en Uruguay? 3 meses, básicamente. Bien. Bueno, y ya finalizando, me gustaría, como nuestro objetivo es concientizar a la población uruguaya, ¿qué consejos o información crees vos que un uruguayo debería tener presente frente a este fenómeno de la migración? Bueno, yo creo que es importante que estén muy bien informados de cuántas personas están llegando al país y por qué están decidiendo este país. Creo que eso es importante. Creo que es muy importante también saber de qué tipo de migrantes te estás rodeando también. O sea, en algún punto tienes que conocer tu vecino. ¿A qué es a lo que voy con esto? Y pongo un ejemplo. Hay personas que, no sé, viven en X sitio y tienen a un migrante de X país, venezolano, cubano, dominicano como vecino. Bueno, yo prefiero aislarme y no conocerlo, y creo que eso es un error porque la realidad es que no hay nada mejor que conocer a quien tienes cerca, ¿no? Para saber si esa persona es como que de valor o no. Ojo, esto es algo muy personal. Y lo otro que creo que es muy importante, que el uruguayo entienda que tiene un gran país, pero que como tiene un gran país es importante que sigan velando por sus derechos, porque se apliquen las leyes como se deben, porque los organismos que tienen acá hagan lo que tienen que hacer para que el país no retroceda. Esa es una realidad. Creo que eso es importantísimo. Y se los puedo decir con toda la base y con todo el conocimiento que tengo como profesor universitario y como comunicador, es el único país de Latinoamérica que conserva una democracia. Eso es clave. Bueno, estamos llegando al final de este podcast. Queremos agradecerle al equipo docente por hacer posible esta instancia, a Juan Minaja, que es nuestro productor, que está acá atrás de la pecera, y a vos, Carlos, muchas gracias también. Muchísimas gracias. Por compartir estos minutos con nosotros. La verdad, te tomaste el tiempo, siempre sos muy claro, es muy enriquecedor hablar contigo. Muchas gracias por eso. Gracias. Y también les agradecemos más que nada a nuestros oyentes. Sí, que les recordamos que esta es una serie en la que seguiremos tratando el fenómeno de la migración, así que no se pierdan el próximo capítulo, que vamos a estar hablando de la adaptación y los desafíos que presenta, ¿no? Bueno, nos despedimos por ahora y bueno, gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, nos vemos la Nos próxima. vemos. Nos vemos.